Yo creo también como sindicalista, y no sé si tú estarás de acuerdo, que también he hecho en falta a nuestros sindicatos, y hablo en plural porque hablo de los sindicatos europeos en general, es una labor de conciencialización a la gente, es decir, la unión hace la fuerza. Lo mismo que los neoliberales se han juntado y han dicho, nosotros queremos el mercado, nosotros le teníamos que haber dicho frente a eso, estamos nosotros, los trabajadores. Creo que ha faltado ese poder didáctico de los sindicatos y de los sindicalistas, y me incluyo primero yo, porque he sido de formación y de cultura en mi sindicato, de concienciar al mundo obrero de la importancia que tienen que tener los sindicatos en un mundo tan cruel como el que estamos viviendo ahora. Pues yo creo que sí, que efectivamente ya ha faltado esa labor de formación ideológica del propio sindicato. Es decir, por ejemplo, pues con todos los fondos que han tenido de formación para el empleo y para todas esas cosas que son muy importantes, pero a la vez tenían que haber hecho una labor paralela de explicar lo que es el sindicato para muchos de esos trabajadores que se acercan allí porque están en paro, porque a lo mejor se lo exigen para poder cobrar el seguro de desempleo, porque encuentran allí un mecanismo de socialización, pero no encuentran la socialización política e ideológica. Y este es donde está el problema. Es decir, vamos a ver, no hemos logrado, ¿cómo te diría? No hemos logrado mostrar quiénes eran nuestros héroes, por decirlo de esta manera. O sea, la gente ve sus héroes futbolísticos, sus héroes artísticos, sus héroes religiosos, sus líderes políticos de los que se recuerdan, y después eso queda, y sin embargo hay una memoria que está ahí. Se vio en el entierro de Marcelino Camacho, hay una memoria que está ahí, que ha sido poco cuidada, poco alentada, pero que aparece de pronto. Bueno, pues a mí me parece que, por ejemplo, hombre, pues las figuras que fueron enormemente importantes, como por ejemplo la de Nicolás Redondo, la de todos estos, que la gente conociera realmente qué ocurrió, por qué él tuvo que confrontar con los gobiernos de aquella época, cómo vivía en Europa, es decir, que eso se difundiera de otra manera. Y eso haría que la gente, bueno, pues diría, bueno, pues entonces, ¿cuál es el papel de los sindicatos en esta sociedad? Es decir, tú cuando le preguntas en clase a la gente, vamos a ver, ¿cuáles son los líderes de la transición? Sí, te lo dicen claro. Te hablan del Rey, Adolfo Suárez, algunos hablan de Carrillo, de Tarancón, de Felipe González, pero ya los que son más sensibles al tema nacional pueden decir Pujol, por la importancia. ¿Quién habla de los sindicalistas? Evidentemente. ¿Quién habla de Nicolás Redondo, de Marcelino Camacho? ¿Quién habla? Entonces, claro, es como si ellos hubieran aprobado la Constitución porque sí. Y si ellos no vieran que esta reforma de la Constitución es algo que dice, bueno, pero oiga, es que yo hice un pacto donde estaba esto. Usted, claro, usted tiene que comprender que si usted me cambia el pacto, cambia lo acordado. Entonces, claro, aquí es donde falta esa labor de contarnos nuestro propio relato, de hacer nuestra propia historia, sin la cual es muy difícil, sin esa memoria, poder pervivir. Tú sabes también que nos hemos rodeado de una prensa calamitosa, por llamarlo de una manera, hablando del sindicalismo. Cuando se habla del sindicalismo, se habla de gente, como tú lo has dicho anteriormente con otras palabras, de gente que no trabaja, con lo que pasa en Baleares, lo que está pasando en Madrid, ahora mismo con los maestros, los docentes, gente que no trabaja, gente que van al sindicato, se pasan sus horas y no hacen otra vida. Y no se le cuentan a la gente que la mayoría de los avances sociales que se han hecho en Europa y en España ha sido por medio del movimiento sindical. Por eso, dices tú muchas veces, ¿quién habla en la transición precisamente de Nicolás o de Marcelino? Pues nadie. Claro. Porque los avances para la gente no lo ha hecho el sindicalismo. Lo han hecho pues los políticos, el Rey, el Suárez y dos o tres, cuando ha estado el sindicalismo dando por detrás y echando a la gente a la calle para que este mundo avanzase, claro, paso a paso. Claro, es que ese es un punto. Mira, yo una vez daba una charla en la Cuenca Minera en Asturias, ¿no? Una charla a profesores de la escuela pública y a público en general, y entre los asistentes estaba un antiguo dirigente del sindicalismo en la clandestinidad, y después había sido diputado, yo creo, en el Parlamento Español, Avelino, un hombre muy conocido allí. Y entonces el tío dice, claro, es que yo una vez me vino mi nieto a casa y me dijo, oye, ¿y el abuelo por qué estuvo en la cárcel?
Y le dije, hombre, pues le dijo su madre, pues por traer la democracia, por luchar. Pero la democracia no la trajo Suárez y el rey. Entonces, claro, el pobre abuelo decía, ¿pero qué les han educado? ¿Esto qué les enseñan? Entonces, claro, y eso es la cuenca minera. Entonces me sorprendió tanto que entonces le pregunté a varios profesores, y entonces uno que estaba en segundo de bachillerato, que es lo que es ahora, lo que era el antiguo COU, o sea, el curso antes de entrar a la universidad, y que un día preguntó en clase, ¿quién de los que estáis aquí, quién sabe lo que es octubre del 34? Y solo uno levantó y dijo, algo algo violento, pero no tenía la cabeza. Entonces, claro, aquí hay esa idea de que como si lo que nuestras generaciones vivieron, los que todavía vivimos el final del franquismo, es decir, los que todavía terminábamos las carreras con 20, 21 años viviendo Franco, ¿no? Es decir, o sea, en el año 75, o sea, que todavía de alguna forma habíamos quedado marcados por el final de ese periodo, de los estados de excepción, de las penas de muerte del 75, o sea, estábamos todavía, pero claro, hay veces que tenemos más que ver con los anteriores, de la generación del 68, del 56, que con las generaciones posteriores, porque hubo en la transición un proceso de no recordar los agravios, de echar al olvido, y entonces eso ha provocado este proceso donde la gente, claro, no tiene una idea de cómo se hubo que reconstruir los sindicatos, qué pasó, cómo hubo que dar cada batalla, porque dice la gente, es que esto lo imponen los mercados. Oiga, también en los años 80 imponían los poderes económicos y hubo que hacer huelgas generales. Mire, claro, es que nunca las cosas se dan porque sí, y hubo que dar batallas contra el plan de empleo juvenil, y hubo que dar batallas a favor de las pensiones, y hubo que dar batallas a favor del salario de los funcionarios, las cosas que están pasando ahora, y hubo una huelga sobre la reforma laboral, o sea, hubo huelgas muy duras. Entonces, claro, ¿quién recuerda? Es como si de pronto, y en eso también han hecho un flaco favor dirigentes socialistas de aquella época, que siempre que han recordado eso, lo han reducido a un problema psicológico personal de Nicolás Redondo con Felipe González, no a un elemento de cuáles eran las diferencias en relación a ese tipo de política económica, igual que reducían la figura de Camacho puramente a su identidad comunista. Entonces, claro, el asunto era fácil. Si el uno era puramente la identidad comunista y el comunismo había caído, y el otro simplemente tenía una obcecación personal con González, pues claro, pues no tenía razón ni el uno ni el otro. Claro, es que solo tenían razón los que hicieron aquellas políticas. Y claro, eso se ha pagado. Por tanto, ahí hay un esfuerzo que hay que hacer de volver a reconstruir, recuperar una interpretación de la historia sin la cual es muy difícil ese proyecto de futuro. Sí. Hombre, sería tremendamente interesantísimo hablar de esto porque el mundo sindical necesita recordarle lo que se ha olvidado. Hay que recordarle a los trabajadores de que el sindicato es el trabajo es el sindicato y el sindicato es el trabajo. El sindicato no es un ente etéreo. Somos todos el sindicato. El sindicato no lo forma Cándido o lo forma Pastrana. El sindicato somos todos. Claro. Eres tú, soy yo, somos todos aquellos que nos dedicamos al mundo del trabajo. Tú eres trabajador de la enseñanza, yo soy trabajador de la enseñanza, otro será trabajador de la agricultura y otro, ¿por qué no?, de la limpieza. Pero al fin y al cabo todos somos el sindicato. Esa es una de las cosas claras, pero también no hay que olvidarse también de lo que está pasando también en nuestro Mediterráneo, también muy cerca de aquí, y el papel de Europa que está haciendo en el Mediterráneo. Pasó lo de Argelia, tuvo que pasar una catástrofe grandísima, muchas muertes, para que Alemania, lo que volvíamos a decir antes con la moneda, interviniera con Francia. Primero Francia, no Alemania, porque Alemania no intervino. La señora Merkel, esa que tenía que ser la lideresa, entre comillas, lo de lideresa nuestra, no interviene Francia e Inglaterra. ¿Qué te parece el papel que está jugando Europa en el norte de África? No solamente ya lo que está pasando en Argelia, estamos viendo lo que está pasando en Libia. Bueno, a mí me parece que ahí se juega, digamos, otro de los puntos importantes del modelo europeo. O sea, el modelo europeo vive, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que decíamos, que ya no hay guerras. Claro, hay una parte de una generación que dice, pues claro, habían vivido que ahí en el 14, el 18 habían ido a la guerra, en el 39 sigue la guerra, para ellos fue una experiencia de que no se habían recuperado y ya estaban otra vez. O sea, y los que vivían a la vez la experiencia de la guerra española, el año 36. Y claro, a la vez que viven el modelo social, viven un modelo donde, que es lo que me parece más importante de lo que ocurre en estos países,
la cuestión religiosa, que había sido tan decisiva en la división de las dos Españas, pero que también había jugado un papel importante en la historia de Europa, en Italia, en Alemania, en otros lugares. Claro, de pronto queda de alguna forma articulada a través de algunos modelos, como por ejemplo pues el modelo de la República Laica en Francia, que se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, modelo multicultural británico, etc. Entonces, todo lo que ocurre allí nos afecta aquí, lo que está ocurriendo allí. ¿Por qué? Porque en el fondo, sea con el modelo republicano o sea con el modelo multicultural, que son los dos modelos que han tenido más importancia, después hay variaciones entre los modelos, de integrar las diferencias, lo que intentamos es mostrar que esos inmigrantes que han venido pueden llegar a ser ciudadanos. Y para eso es muy importante lo que ellos viven aquí, si tienen derechos económicos sociales, si tienen inserción en el mercado laboral, si no viven discriminación por su religión, por su apellido, por su historia. Pero lo que ellos ven que nosotros hacemos allí, dicho de otra manera, lo que ellos ven que nosotros hacemos allí es, ustedes durante años, y los norteamericanos también, Occidente, ¿qué ha hecho? Pues socapa de evitar el crecimiento del islamismo, ustedes han apoyado dictaduras corruptas. Entonces, claro, el problema es que ahora, a ver cómo lo hacen ustedes, porque claro, según como lo haga Europa, podemos tener el problema de que haya un Islam compatible con la democracia, y esto nos llevaría al debate sobre Turquía, de si había que haber incorporado Turquía o no, el peligro de no haberlo hecho, o por el contrario, a un islamismo radicalizado, que sea no incompatible con la democracia para esos pueblos, que realmente no han tenido democracia, han tenido monarquías corruptas, sino que realmente sea un elemento de choque, de confrontación con el modelo europeo, con Occidente. Y aquí es donde se juega un poco el tema. Claro, cuando la gente dice, alegremente, dice, no, es que el único motivo por el cual se ha hecho lo de Libia, etcétera, es por el problema del botín, del petróleo. Pues mire usted, si ese es el único motivo, y si eso se cumple en la realidad, y eso es como la profecía que se cumple a sí misma, y eso se llega a hacer realidad, el peligro que eso tiene es que entonces no nos asombremos que crezca ese malestar, lo recoja el islamismo. Porque al final ellos sean, ya vimos la experiencia que tuvimos con Turquía, ¿no? Digo, con Argelia. La experiencia que tuvimos con Argelia, ¿cuál fue? Los años 60, la revolución de Argelia, etcétera, entusiasmo, bueno, como Cuba, Argelia, lo que significaba aquello. Bueno, y a partir de un determinado momento, dictadura de partido único, y en el momento que hay elecciones en el 92, la gente dice, bueno, pues mezquita o cuartel. Como elige la mezquita, pues entonces guerra civil más cuartel. Y claro, llega a esta situación. O sea que hay que decir, la primavera árabe, si vuelve a acabar con la experiencia de unas nuevas élites que se hacen con el botín económico, que no conceden libertades y democracia, aunque lo vistan ahora con una fórmula más islamista, verdaderamente es un asunto muy preocupante. Ahora, si nosotros lográramos mostrar lo mejor de lo que ha tenido el modelo europeo, la forma como nosotros hemos intentado canalizar el problema de religión y política, hombre, pues verdaderamente sería una lección muy importante a dar y un elemento muy decisivo para que la relación con el Mediterráneo fuera positiva.